Bienvenidos a este nuevo Master Think de junio ya, promediando el año. Estamos en la época de los días cortitos. Y la verdad que un lujazo la conversación que vamos a tener ahora, porque, bueno, ahora lo vamos a presentar a Lino. Pero antes de ir a Lino y hacerle una pequeña introducción, quería pedirle a Joaco que, como siempre, con su poder de síntesis, nos pueda contar a los que se acercan por primera vez, que les pueda contar a los que van a oír esto desde la camioneta en Spotify. Ya en el agro estamos usando podcast después de como 15 años, estamos usando cada vez más, o los que vean en el canal de YouTube. ¿Qué es el Club Actec? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es este MasterThink? Y bueno, ¿cuáles son las distintas etapas de las empresas y de las personas en las que estamos trabajando? ¿Qué haces, Joaco? Bueno, buen día, buenas tardes, más que buen día, ya uno viene en la seguidilla. Pero bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, estamos en el quinto Master Think con Lino, así que gracias Lino por acompañarnos. ¿Y qué es el Club Actec? El Club Actec arranca con una visión y después un propósito alineado a esa visión, que es que entendemos que como todas las industrias, la industria de los alimentos, el agro, termina siendo impactado por la tecnología, y es acá donde nosotros nos paramos en este proceso de facilitación de la transformación de la agricultura como un vinculador entre el agro y la tecnología. Es decir, entendemos que no solo es un cambio de tecnologías, sino también un cambio de era y un nuevo paradigma que hay que gestionar, y es realmente donde nos paramos para facilitar este proceso. Y acá el Club Actec lo que hace es algo, en 4 etapas, como una escalerita. Pensamos en la maduración de los clientes, productores, distribuidores, que primero trabajamos en el salto de conciencia, en el awareness. Hacer que la mayor cantidad de gente se entere que el mundo cambió. El punto número 2 es cómo está parada la empresa, cómo estamos parados nosotros frente a este nuevo paradigma, el cambio, entender la brecha. Punto número 3, una vez que tenemos clara la brecha, ¿cómo gestionarla? Bueno, la transformación. Y esto de aprender y desaprender, ahí donde el club también está como un player facilitando esta transformación. El último punto, trabajar y aprender y desaprender de forma colaborativa. Y acá linkeo también a la red activa, donde somos partes, con un propósito, con el propósito de poder aprender junto a toda la red activa que está formada por un montón de empresas donde actúan con diferentes roles dentro de un ecosistema. Y es donde a veces vemos 360 al productor, o entendemos un poco más la integración de toda la cadena de valor que sucede en el agro. Así que, sin más palabras, arranquemos, Fede, que tenemos para disfrutar una charla de unos 50 minutos. Perfecto. Y la verdad que es un placer, y cuando apareció la idea nos ilusionamos un montón, porque Lino es de los profesionales y de las personas que más admiramos. Ya que linké un poco la formación de coaching que tuvimos y entender lo que es el compromiso, porque es lo que lo hace traccionar a uno. Y por ahí mucha gente llega a ser ministro como entendiendo el que puede hacer posible muchas cosas en su área. Ahora, él fue la cabeza, inventó un ministerio. Eso, cuando hablamos de emprendedores, bueno, él inventó un ministerio, fue ministro durante 3 gobiernos diferentes de 2 colores distintos. Estaba en ese rol antes de que sea ministerio y necesitó un ministerio para llevar la política pública. Y a pesar de las tensiones que generaba su posicionamiento, o el posicionamiento del gobierno, no el de él, él pudo mantener el compromiso firme. Así que habla de su capacidad profesional, habla de su capacidad personal, de su capacidad humana. Así que la idea es hablar con Lino, que fue un protagonista, es un protagonista con una visión privilegiada de todo este proceso, para que nos ayude a entender, bueno, cómo tenemos que hacer, a pesar de lo que nos pasa en Argentina desde hace 80 años, que nos vivimos quejando de la coyuntura, cómo poder hacer para sortear la coyuntura, o a pesar de la coyuntura poder ir para adelante. ¿Qué haces, Lino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Contento de poder participar de este evento, me parece fundamental. Ya conociendo de qué se trata Club Actec, que me parece que cumple un rol fundamental, porque
si algo necesita el país es justamente mantener al sector agroalimentario en forma competitiva, y eso requiere una continua incorporación de nuevas tecnologías, y tarea que no es sencilla, es una tarea que es en parte docente, pero en parte requiere convicción, ¿no? Convicción de que lo que se hace realmente tiene sentido. Así que feliz de poder contribuir en algo a esta tarea. La idea va a ser conversar de lo general a lo particular, y en esto de lo general, de lo que veías hace 16 años, cuando muchas de las cosas que estamos viviendo hoy no teníamos nosotros ni idea de que iban a venir. Entonces, ¿cómo fue ese mundo que veías? ¿Cómo es este mundo que llegó? ¿Y qué es lo que estás viendo para adelante? ¿Cuáles fueron los principales cambios y los que crees que van a venir? Pues es interesante la pregunta, porque realmente ha sido un periodo muy interesante en cuanto a justamente las variaciones que ha habido en el mundo y en la Argentina en particular. Yo cuando creé el ministerio, en el 2007, venía ya de años de gestión y de militancia por el sector científico-tecnológico. Cuando volví a Argentina de Estados Unidos en el 84, empecé a organizar un grupo de investigadores, y fue elegido presidente de la Asociación de Personal de CONICET en el 85. Mi primer emprendimiento cuando volví fue hacer un gremio, ¿no? Yo decía que los dos gobiernos, que era el único ministro de origen de extracción gremial, y me miraban como diciendo, yo sí, yo conozco a todos, conozco de Llenaro hasta Moyano, los conozco porque era gremialista y cortaba la calle y todo. Después fui cambiando un poquito, civilizándome, pero cuando me puse a pensar qué había que hacer con la ciencia argentina, habiendo vivido en Estados Unidos, donde ve el impacto económico que tiene la ciencia y cómo se encara, que había que hacer un cambio casi copernicano. O sea, la ciencia argentina estaba muy encerrada en sí misma. Yo decía que cuando las personas se vuelven viejas, se empiezan a preocupar por la osteoporosis, y cuando las instituciones se vuelven viejas, tienen que preocuparse por la onfalonesis, que es el término que los griegos daban a la actitud compulsiva de mirarse el ombligo. Entonces, vos lo que ves que tanto el CONICET como la universidad estaban muy conformes con su rol, pero sin ningún feedback externo. O sea, se autoevalúa, se autoelogia, y estaba muy orientada a lo que era la ciencia del siglo XVIII, la ciencia académica, por la impronta de la Academia Francesa, de la cual provenían Usain, Leloir y demás, y que había que cambiar eso. Y digamos, y siempre mi defensa gremial de institución era que para defender el CONICET había que mostrar para qué servía, que no se puede defender en sí mismo, no se puede decir la ciencia sirve, la ciencia es importante, porque eso es una falacia, digamos. Si vos no decís cómo está acoplada esa ciencia a mejorar la calidad de vida de la gente, de alguna forma estás incurriendo en una falsedad ideológica. Y la otra cosa que me marcó es cuando yo en el año 2002 entré como secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces me puse a ver qué hacía un secretario de investigación en la facultad, cuál era el rol de la universidad. Y entonces empecé a leer un poco de literatura, y había varias cosas que me llamaron la atención, digamos. En Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT o Stanford, son responsables de 1 de cada 15 puestos de trabajo de Estados Unidos, aproximadamente. Ya sea por empresas que crearon o por graduados que crearon empresas. Y yo veía que en Exactas era responsable de 1 de cada 6 trabajos científicos publicados en el país, o sea que académicamente era la más importante, y no había creado un solo puesto de trabajo. O sea, la gente graduada no había creado empresas en forma más suficiente. Y la otra cosa que me abrió mucho la cabeza fue una encuesta que se hizo en Canadá sobre el rol de la universidad pública, que consistía en ir a preguntarle a casa por casa, señor, ¿usted paga los impuestos? ¿Y su hijo va a la universidad pública? No. ¿Qué pretende usted del graduado de esa universidad? Y la respuesta mayoritaria es: quiero que ese graduado cree un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir a esa universidad. Entonces, estaba claro que el rol que tiene que jugar el sistema científico y el sistema universitario es crear empleo de calidad, ¿no? Y eso no está en el mandato que asume, o no estaba en el mandato que asumía el sistema científico. Entonces,
un poco toda mi tarea, prácticamente el 2002, desde 2003 al 2007 fui presidente de la agencia, y toda mi gestión de 12 años de ministro estuvo destinada a acoplar efectivamente el sector científico con la producción, creando instrumentos para pasar de un proyecto de investigación a una startup, financiando startups. De hecho, el programa Empretecno que hicimos con el Banco Mundial, de promoción de empresas de base tecnológica, según la evaluación del propio Banco Mundial, fue más exitoso que el de Silicon Valley, casi 75% de empresas graduadas, y que cuando se evaluaba en términos de empleo creado por estas empresas, ahorro de divisas o aumento de exportaciones, daba un rendimiento para el Estado, digamos, para la sociedad, del 45% en dólares. O sea que eso se cumplió, y la prueba fehaciente de que pudimos empezar a introducir un cambio cultural es que el año pasado, con la pandemia, hubo una cantidad de investigadores que salieron con kits, con vacunas, con barbijos, asociados con empresas, o tenían ellos empresas, o se habían asociado con empresas. Y eso 20 años antes, o 15 años antes, era imposible de pensar, porque era casi prostituirse estar vinculado con el sector productivo. Entonces, ese cambio se dio, y ahora está instalado, porque a todo el ciudadano común le queda claro que tiene que asociarse un investigador con la empresa, y le queda claro cuando se pone una vacuna que dice Oxford AstraZeneca, o sea, la vacuna no la fabrica Oxford, la fabrica AstraZeneca, pero el desarrollo científico lo hizo una universidad de primer nivel, reconocida históricamente como académica, pero que a la propia Oxford le llevó 20 años legitimar la vinculación con el sector productivo, o sea, que esa impronta de que la ciencia hay que hacerla por sí misma y por avanzar el conocimiento, viene de larga data y requiere un proceso activo para modificarla. Porque hay que sacar al investigador de la zona de confort, básicamente. Más cómodo producir un trabajo que respondiera a una demanda concreta del sector productivo, que o funciona o no funciona. Todo ese ciclo, digamos, estaba acompañado por una visión, incluso de los organismos multilaterales de créditos, de promoción del emprendedorismo, el capital de riesgo, la innovación. Esas eran las palabras clave. ¿Qué es lo que cambió gradualmente? ¿No? Que aparecieron dos cosas. Una componente ética que antes no estaba. Yo soy profesor. Cuando empecé a ser funcionario, dejé química biológica porque no me daba el tiempo y empecé a dar bioética, ¿no? Porque era algo que siempre me interesaba. Entonces me mostraba cómo la ética, primero era la relación del médico-paciente, después pasó a la relación del investigador con los animales, o sea, el nivel de entes que se respetaban fue modificándose, pasando desde la otra persona, y en el último tiempo era el ambiente, una entidad abstracta a la cual no se prestaba atención anteriormente. Pero esa inquietud por el ambiente, por la sustentabilidad, se fue imponiendo socialmente y empezó a impactar en las conductas de los seres humanos y por ende en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como cambio sustantivo? Es que hay al mismo tiempo una actitud, no diría hostil, pero reticente a la agricultura extensiva, industrial, ¿no? La gente piensa que la agricultura industrial es mala para el ambiente, o que el producto que se produce, el alimento que se produce a partir de eso es nocivo, sin base científica, o sea, no, es simplemente una cuestión cultural, pero al mismo tiempo empieza a valorar un alimento que es producido naturalmente, de forma sustentable, con el medio ambiente, que implica prácticas de comercio justo, y que tiene cierto grado de exotismo. Esto es un mercado que algunos llaman de lujo responsable. Lujo, según la definición de Coco Chanel, es la necesidad que empieza cuando termina la necesidad. Es lo que uno empieza a buscar cuando ya tiene sus necesidades básicas satisfechas. Históricamente tenía una connotación elitista, ¿no? Pero ahora las nuevas generaciones lo que ven como lujo es algo que tiene una considerable cuota de responsabilidad ética. O sea, las nuevas generaciones gastan más, de hecho, en comida, siempre que cumpla con estos requisitos, que en ir al cine o en prácticas más tradicionales, ¿no? Entonces, lo que empecé a ver es que teníamos que prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque hay dos alternativas que tiene el país, o dos problemas centrales que tiene.
que son la generación de empleo y la generación de divisas. Y la ciencia y tecnología tienen sí o sí que contribuir porque pueden hacerlo, y los países que se han desarrollado han hecho precisamente eso, una economía basada en el conocimiento. Entonces, digamos, a la que me dediqué era a promover la economía del conocimiento más tradicional, las tecnologías duras, la industria del software, la biotecnología, la nanotecnología, todas disciplinas que ya tienen ahora una presencia muy importante, y en todas ellas uno ve una cantidad de empresas muy competitivas. Cuando uno ve las presentaciones, nada que envidiar a las empresas del Silicon Valley, y pasamos de tener 2 o 3 empresas de base tecnológica cuando yo empecé en el 2003 a tener más de 300 competitivas y ya con inversiones sustantivas en los últimos años. Pero es un sector que ya está maduro, ya sabe, un empresario tecnológico ya sabe que tiene que internacionalizarse, sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde conseguir los fondos, tiene aceleradoras que lo apoyan. Pero hay todo un sector de la población a la cual la economía del conocimiento le pasa muy por arriba, porque no va a tener la posibilidad de formarse, de mejorar su educación. Tenemos un serio problema de educación general y más aún tecnológica, y uno tiene que pensar de qué va a vivir esa gente, cómo crear empleo para esa población que no tiene acceso a una mejor educación. Una población que vive en regiones distantes de las grandes ciudades, que no tendría por qué verse forzada a trasladarse, a desarraigarse para ir a un entorno que le es ajeno, donde no se va a insertar en forma natural, y donde hoy por hoy no hay las oportunidades de empleo que había históricamente. O sea, no hay desarrollo industrial, lo que tenemos son cinturones conurbanos donde la gente vive de changas, y eso no aparece en una situación lógica. Entonces, ¿cómo vincular una cosa con la otra? ¿Cómo vincular este mercado nuevo de hedonismo ético, si se quiere, de nuevos consumidores que quieren consumir por lo pronto alimentos o productos del agro producidos de otra manera, con la posibilidad de crear empleo en esas economías? Y yo creo que ahí es donde está un poco el desafío que tenemos a futuro, o sea, aprovechar este movimiento de mayor componente ético y poder usarlo para desarrollar nuestras economías regionales, lo que no implica que no haya que incorporar tecnologías novedosas, probablemente para que un producto de Salta se venda en Holanda, vaya que incorporar blockchain para la trazabilidad. Y el desafío está cómo hacerle comprender al pequeño productor de que es una herramienta a la cual él puede acceder y que que le va a facilitar la vida en definitiva, o le va a aumentar el valor de su producto. Y como es una cantidad de tecnologías que hay que incorporar a productos tradicionales. Lino, te quería hacer una pregunta con respecto a esto en línea de lo que venís conversando y pensando un poco en tu experiencia internacional, lo que has visto vos desde los sectores de la ciencia y tecnología, la innovación, donde uno empieza a empezar el ecosistema en Argentina y después empieza a pensar no solo en el emprendedor, la universidad, este ecosistema de las corporaciones, sino el rol de la pyme, ¿no? Que a veces está muy metido en un contexto muy desafiante. ¿Y cómo hacen para poder plantear un plan, por otro lado, introducir tecnologías, tener los recursos adecuados para competir a nivel mundial? No, yo creo que las pymes tienen un papel fundamental, básicamente porque el 80% del empleo lo generan las pymes, porque las pymes tienen potencialmente más flexibilidad para adaptarse a nuevas tecnologías que a veces las grandes compañías, y porque están más distribuidas federalmente. Pero tienen problemáticas propias que hay que abordar. Nosotros hicimos, cuando yo empecé la gestión de los tantos experimentos que a veces no salen, estamos muy entusiasmados en hacer aglomerados de pymes, ¿no? para que compartieran tecnología, ¿no? Un proyecto financiado por el BID. Y de unos 10 o 12 que armamos, creo que si funcionaron 1 o 2, fue mucho, porque no había efectos societatis entre las pymes, no estaban acostumbradas a colaborar entre sí, tenían una muy escasa visión del mundo, ¿no? de qué era lo que iban a hacer, y por tanto no tenían estrategias adecuadas. Me acuerdo que unos requisitos del financiamiento era que contrataran consultores externos, y las pymes se negaban, porque decían, sabemos lo que tenemos que hacer, necesitamos más plata, menos tarifas, menos retenciones, ese es el único esquema. Y pasó en una que era el tema de
pesca o de acuicultura, que vino el consultor, de no sé dónde era, y los reunió todos y dijo, a ver, ¿qué van a hacer ustedes distintos de Chile para competir? Y no tenían respuesta. Y ahí se dieron cuenta de que su estrategia, el factor limitante no era todo lo que ellos consideraban como prioritario, sino que no sabían a quién le iban a vender y qué le iban a vender. Esto creo que ha ido cambiando, pero me parece que el rol de las asociaciones empresariales, de las cámaras y demás, es muy importante en ese sentido. Y otra cosa es que, además de tener un ecosistema adecuado, ¿no? Que brinde instrumentos fiscales, que aporte la tecnología, digamos, aún si todo eso está resuelto, hay que superar esa barrera de entrada del empresario pyme de la aversión al riesgo. Y eso se supera solamente con los casos de éxito. O sea, hay algo que los especialistas en comportamiento han demostrado, que los animales que aprendemos, lo hacemos por un proceso que se llama piratería visual, que es aprender mirando a otros hacer las cosas. Y eso está en nuestros genes, y va desde los pajaritos hasta los seres humanos, ¿no? Recién estaba viendo en mi jardín que puse un comedero de pájaros y había uno mirando a otro cómo comía, y recién ahí bajó y se puso a comer, porque no tenían su radar. Y lo mismo pasa con los seres humanos, pasa con el efecto de las canchas de pádel, el parripollo o la soja transgénica. Entonces, por más que tenga las políticas de Estado y que tenga los incentivos, obviamente no puede ser muy caro para la persona hacer eso, y eso va a otra cosa fundamental, que es también los psicólogos han estudiado el tema, que es por qué la gente hace lo que hace, por qué uno hace determinada cosa, ¿no? Desde elegir una pareja, un auto, una carrera o empezar un nuevo emprendimiento. O sea, hay 3 etapas. Una es imaginarse esa situación. ¿Cómo estoy yo teniendo una Ferrari? ¿No? Imaginarse la Ferrari, punto 1. Segundo, imaginarse uno en esa situación. Imaginarse si yo tengo una Ferrari, me sentiría bien, me gustaría, me parece que podría hacer un esfuerzo para tener Ferrari. Y después evaluar la probabilidad que tengo de acceder a Ferrari, que es donde se me pincha el globo. Porque yo evalúo que es inaccesible, ¿no? Entonces, esas etapas las tenemos que cumplir incluso para el empresario pyme. Te dice, mira, existe este mercado que te permite producir estas cosas. Imagínate vos produciendo, no sé, una galletita orgánica y nutritiva en lugar del bizcocho con alta contenido de grasa y sal que estás haciendo ahora, ¿no? Imagínate y probablemente le guste. Y el tema después de decir, mira, podés hacer, los pasos son estos, podés hacerlo, porque tenés la tecnología, porque tenés el financiamiento y porque te vamos a ayudar a llegar a ese mercado. Pero tenés que poder responder a eso, digamos. Y ahí un poco lo que falta son algunos de estos elementos. Lo que falta en muchos casos es un asesoramiento adecuado al empresario pyme que le permita cumplir esas etapas. Porque está fuera de su alcance, digamos. El empresario pyme no puede, y nos pasaba a nosotros. Hacíamos una convocatoria para aportes no reembolsables, ¿no? Le damos la plata para completar un equipo. Y el empresario me decía, tengo 4 empleados, no tengo quien me llene el formulario. O sea, no hay alguien capacitado para eso. O sea, y tenemos una vinculación tecnológica, pero digo, uno tiene que ser consciente de esas pequeñas limitaciones, porque si no en el papel todo funciona bien, ¿no? Leemos los manuales de innovación y parece que todo es sencillo. No lo es en la práctica. Y ahí tengo una pregunta. ¿Cómo? Porque para llamar al asesor uno se tiene que haber dado cuenta de algo y decir, yo no puedo, voy a buscar al asesor. La imitación, hay casos de éxito que podemos mirar alrededor, vinculado a la ciencia de los seres, para decir un caso que lo debes tener muy presente, Sí. o otras pymes que han salido, otras startups que han salido del interior o con base en el interior muy fuerte, como Globant, o otras que no han llegado a unicornios y que han salido de Córdoba, o hasta Arcor, si damos el mundo de los alimentos. Ahora, ¿por qué o cómo podrían hacer los empresarios o qué viste de empresarios que decían no puedo y de golpe han podido o han visto que pueden estos años para dar ese paso que por ahí es chiquitito el paso para pedir la ayuda, pero tan importante como el primer paso en una maratón?
Sí, hay una primera condición que también es individual y psicológica, que es el grado de aversión al riesgo, ¿no? Que es algo que tenemos o no tenemos, y que curiosamente, yo vuelvo a como se habrán dado cuenta, a mi perspectiva muy biológica, ¿no? Yo vengo de ese mundo y tiendo a interpretar todo en términos de comportamiento animal, y lo que se ha visto es que en todas las especies así sociales, hay solamente un 15% de individuos que tienen baja aversión al riesgo, que son los que se animan, ¿no? A volar para otro lado, a comer otra cosa, después lo van siguiendo los demás. Pero eso tiene lógica, porque si todo el mundo fuera emprendedor, por ahí se colapsa la sociedad. Si nadie es emprendedor, queda congelado el tiempo y desaparece igual. O sea que es como los pingüinos, vieron que están todos los pingüinos en el borde y se tira uno, después van los demás, no se tiran todos de golpe porque pueden ser devorados todos, y si se quedan todos arriba, se mueren de hambre, ¿no? Y entonces, hay un porcentaje que son emprendedores, y a ellos hay que ayudarlos, ¿no? Y crear las condiciones para que sean exitosos, y entonces los demás los siguen, esa conducta demostrativa. Porque es cierto que Argentina es un país hostil al cambio en general, y donde el riesgo es mucho mayor. O sea, cuando tiene aversión al riesgo, tienen sobrados motivos para tenerla. Porque mira a su alrededor, la mayor parte de la gente que se arriesgó se fundió, ¿no? Yo me acuerdo de las discusiones que tenía con Mario Quintana, ¿no? Que dice, ¿por qué le vamos a regalar plata a las empresas? Nadie me cree que el mayor problema que yo tuve en la gestión de Cambiemos era el financiamiento de las empresas y no los investigadores, ¿no? Me sacaron los aportes no reembolsables. Dice, ¿cómo le vamos a regalar plata? Y yo decía, pero lo que pasa es que las pymes no son Pharmacity, no son no es Fiat, ¿no? Tienen otra lógica. Si un empresario pyme me dice, yo para hacer un prototipo me sale de 3 a 10 veces el modelo de serie. Imagínate una cosechadora, ¿no? Para hacer una cosechadora nueva, tiene una inversión muy grande. Si a mí no me ayuda el Estado, corro todo el riesgo yo. Si a mí me va bien, vendo más cosechadoras y labura todo el mundo, pero seamos socios en esto. Entonces tiene que haber un acompañamiento del Estado. ¿Perdón? Debes conocer muy bien el modelo de Israel. Obviamente, digamos. Y estaría bueno si lo podés compartir con algún poder de síntesis para que entiendan de qué estamos, de qué te pregunto, qué te planteo. Israel por lo pronto inventó una marca que dice la Startup Nation, con lo cual se posicionan como los innovadores, ¿no? Segundo, psicológicamente es un país de emprendedores por la influencia del ejército, ¿no? Aunque parezca mentira. Le dicen, incluso he hablado con amigos míos que viven allá y sus hijos y demás, te entrena a tener una lógica, sos competitivo, tenés metas, salís con una cabeza y salís con un odio a que alguien te diga lo que tenés que hacer. Ese es el otro factor, no es solamente el entrenamiento militar, es lo contrario. Crear una reacción, decir, yo nunca más voy a obedecer a nadie, voy a crear mi empresa, y eso está probado. Entonces, por eso siguen con ese entrenamiento tan estricto, porque van a formar la nueva generación de tipos que van a hacer sus empresas. Pero el Estado acompaña, pero acompaña inteligentemente, o sea, no es que invierte en la ciencia en general, ¿no? Como piensan todos mis amigos investigadores, dicen, no, invierte el 4%, y ellos están pensando ganar 4 veces más, esa es su idea de la inversión en ciencia. Digo, no, primero no invierten todos, porque vos tenés el Weizmann, el Tecnión, la Universidad Hebrea de Jerusalén y demás, que reciben montones de guita y que tienen fondos millonarios por las patentes que han vendido. O sea, el Weizmann tiene $3.000 millones encanutados de lo que ha ganado por las patentes, pero sigue recibiendo plata del Estado, ¿no? Y a la investigación básica, porque yo digo, tengo amigos que están ahí, no le da tanta bola. Dice, ¿sabes cuando estaba acá con el tema que había que incorporar 600 investigadores o 1.000 investigadores al CONICET, ¿no? Que me arrastraban, que yo estaba en contra de la ciencia por eso. Me decían exalumnos míos que eran jefes de grupo israelí, ¿sabes cuántos puertos? Se abre uno por instituto, ¿no? Porque no es tan fácil financiar lo que no es productivo, ¿no? Y después tenés 250.000 técnicos y profesionales de alto nivel que son los que financian toda la economía de Israel. ¿Pero cómo se financia? Porque instauraron otra cosa, que es ciencia como servicio, ¿no? Ellos venden conocimiento, ¿no? No hay manufactura. Fíjense en su casa, ¿qué tienen que diga Made Israel?
Realmente lo único que van a tener es el Waze en su teléfono. Pero manufactura no tienen. No, ya no venden fruta, no venden nada, venden la tecnología. ¿No? Te venden cómo hacer esta proteína, cómo hacer esto otro, y pagame el conocimiento que yo invertí y yo paso a hacer otra cosa. Entonces, así funciona esa sociedad, pero no podemos extrapolar ese modelo a Argentina. ¿Por qué? Porque es una sociedad en que la distribución del ingreso no es la mejor. O sea, si vos vas a Israel, vas a ver esos 250.000 técnicos, después tenés palestinos, tenés ortodoxos, tenés gente que no tiene mucha capacitación, que no está en un nivel de vida comparable. O sea que no, no es un modelo que distribuya, porque lo que distribuye en definitiva es la manufactura. La manufactura que tiene que ser y ayornada periódicamente porque los robots vienen pisando los talones. Pero vos tenés que pensar en un equilibrio entre la alta tecnología y aquellas tareas de que requieren menos capacitación, pero que también puedan permitir un ingreso digno. No hay país desarrollado en el sentido que nos gusta, con un índice de Gini bajo, que no tenga manufactura. Entonces, yo creo que el modelo para Argentina tiene que contemplar las dos cosas, aprovechar la ventaja que tenemos en cuanto a la innovación, porque tenemos gente muy capaz, pero al mismo tiempo pensar en qué cadenas de valor podemos desarrollar que permitan generar empleo para los que no tienen esas dotes y que no las quieren tener, ¿no? Y ahí, Lino, digo, viste, pensando un poco a veces, y nosotros a través de los viajes, hemos visto que existe el modelo de Silicon Valley, el modelo de Israel y diferentes modelos a nivel mundial, pero nos dimos cuenta que parte del camino que tenemos que descubrir es buscar un modelo en función de la idiosincrasia argentina y de las ventajas competitivas. Y ahí me gustaría que vos puedas comentarnos cuál es tu visión sobre este tema y qué deberíamos hacer. Mira, empezando por las ventajas competitivas, tenemos 3 cosas que no se pueden comprar o que salen carísimas para cualquier país. Luz solar, agua potable y terreno fértil. O sea que estamos condenados a hacer una agricultura eficiente, digamos, ¿no? O sea que eso ignorarlo sería estúpido, porque es una fuente de ingreso y tenemos el deber, casi te diría el deber ético, de alimentar al mundo, pero hacerlo de forma sostenible. O sea, no agotar ese recurso, y hacerlo sostenible implica también poder cobrar más por eso, por lo que decía al principio, porque hay un cliente que prefiere algo más caro, pero que se ha hecho de forma un poquito más, menos extensiva. Y después tenemos esta otra potencial de creatividad, o sea, los argentinos somos creativos. Tenemos ciertos problemas de asociatividad. Se me decía un abogado que está ahí en Silicon Valley hace tiempo, asesor de empresas, decía una cosa distintiva: los argentinos son muy buenos, pero vienen solos. Las startups vienen solas y les cuesta mucho hacer ese camino. Los chinos, los indios vienen y tienen una red de contención que los apoya, que les da laburo, y por eso tiene una presencia mucho mayor, ¿no? O sea, nos falta un poquito este espíritu de cooperación, ¿no? Que es necesario, aún en una sociedad o en una actividad tan competitiva como son las empresas de base tecnológica. Entonces yo creo que, si yo tengo que decir de qué vamos a vivir como país, hay 2 cadenas en las que podemos tener ventaja. Una es, digamos, por la tradición sería la biomédica, o sea, podemos desarrollar, si quisiéramos y pudiéramos tener un apoyo explícito y continuo, podríamos ser fabricantes de vacunas y de fármacos. Y de hecho, en breve puede que salga el primer fármaco inventado acá en Argentina para el tratamiento del cáncer, en una cooperación entre GlaxoSmithKline y un laboratorio, porque hicimos un programa con Glaxo y Glaxo financió a grupos de investigación que tenían hallazgos promisorios, les dio plata, a condición de tener el derecho a poder explotar eso, a poder aplicarlo médicamente después. Y el otro, obviamente, es el sector agroalimentario. Digamos, si vos haces un focus group afuera de con qué asocia la Argentina, es con algo puro, pristino, con alimento de calidad, cosa que no logra Brasil. Brasil, alimento y están talando el Amazonas.
¿no? Es difícil levantar ese karma que tienen. Perú sí lo logró por la biodiversidad, pero fíjate que la revolución de turismo gastronómico que inició Gastón Acurio en Perú, implica que hoy el turismo gastronómico da cuenta del 10% del PBI de Perú y generó 340.000 puestos de trabajo. Entonces, estamos hablando de cómo la agricultura, desarrollada de forma inteligente, genera empleo, y a partir de que desarrollaron esa marca gastronómica, empezaron a exportar quinoa, ajíes y demás, y o sea, el efecto de ese 10% no es solo el turismo, sino las actividades conexas. Entonces, yo creo que podemos pensar en un modelo que combina la alta tecnología con la producción de alimentos o derivados del agro, en general, de alta calidad. Y sobre todo el sector de AgTech, o sea, de incorporación de tecnología que permita hacer una agricultura más sustentable, y después incluso exportar esa tecnología afuera, habiéndola probado en el campo, ¿no? Yo creo que lo que pasó con la maquinaria agrícola y demás es señal de que se puede. Le falta economía de escala, o sea, lo que siempre ha pasado con la maquinaria agrícola es que tenemos tal vez demasiadas marcas y que cuando querés exportar, salvo una o dos compañías, no pueden dar un servicio de postventa. Pero está claro que una maquinaria agrícola argentina es algo que se mira con mucho interés. Entonces, pero yo creo que tomar la decisión política y mantenerla en el tiempo, ¿no? Primero decir, a ver, imaginemos, volviendo al tema, como país ahora, ¿dónde queremos estar? Y ver qué pasos tengo que seguir para llegar a ese nivel. Yo siempre cuento una anécdota que me contó un ministro de Corea, nunca lo pudo verificar, puede que sea un invento, pero es verosímil, digamos. Dice, una vez vino un periodista y nos preguntó cómo Corea del Sur decidió que iban a ser líderes mundiales del hardware. Y nosotros contratamos una consultora americana muy cara, ¿no? Que salió del estudio, que nos dio 20 motivos por los cuales Corea del Sur jamás iba a liderar la industria del hardware. Entonces, los fuimos eliminando de a uno. Cuando eliminamos el 20, éramos los líderes del hardware. ¿Te das cuenta cómo puedes tomar una misma información en sentido negativo? Es decir, yo nunca voy a poder. Otra vez, no, a ver, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Tengo que hacer esto. Lo hicieron. Y hablando, sí, te conozco con alguien del Departamento de Estado de Corea, y dice, bueno, apostamos a eso porque era algo en lo que podíamos competir de entrada, que podíamos incorporarle tecnología y que si podíamos, que estaba de una forma incipiente, o sea que no había otro Corea del Sur en ese momento, pero apostamos a eso. Y apostaron en forma focalizada, o sea, cuando uno calcula el porcentaje que el Estado invierte en investigación básica, ¿no? Como Estado, con respecto al PBI, con los países de la OCDE, estamos mejor que Corea, estamos por encima solo por debajo de Corea. Y Corea recién ahora empezó a invertir en investigación básica, ¿no? Entonces, porque ellos dijeron, vamos a destacarlo en esto, pongamos todos los cañones acá, ahora que tenemos un ingreso per cápita decente y todo, bueno, vamos a ver si hacemos investigación básica y demás. Obviamente este discurso no me granjeó a muchos amigos de la comunidad científica, ¿no? Porque no es lo que los científicos quieren, pero es lo que el Estado tiene que hacer. Lino, te hablaste por un lado de ventajas competitivas como el agua, tierra, por ahí más tradicionales, y por otro lado, venís de la ciencia, hablas de la ciencia más dura, más básica, y ahí pongo la biología y nuestro conocimiento en biotecnología. ¿Cómo conviven desde tu mirada este agro saludable que planteas por un lado con las nuevas corrientes de los alimentos por el otro que lideran Israel, Singapur, Chile, Abu Dhabi, países no tradicionales? No digo que sea fácil, pero yo estoy convencido que aunque parezca un oxímoron, la agricultura orgánica del futuro va a ser genéticamente modificada. Cuando digo esto, la gente no entiende nada. Cuando digo genéticamente modificada, estoy pensando fundamentalmente en edición génica, que eso te permite
modificar genes y no es considerada transgénesis, o sea, puede ser no va a ser transgénica probablemente. Pero claramente tenemos que aplicar nueva tecnología para que la planta requiera menos agroquímicos, aguante más la sequía, que es todo lo que se va a valorizar a futuro, ¿no? Un poco como hablamos con la gente de Bioceres, hoy puede haber una reacción al trigo HB4, pero si vos decís, mira, este pan se produjo usando un 70% menos de agua potable que el pan que comerse en otro lado, porque tomamos un gen de una planta y se lo pasamos a esta, y es perfectamente natural, y yo creo que a la larga va a privar eso, ¿no? Entonces, superado esta primera ola de reacción por mal marketing de Monsanto, digamos, porque si hubiéramos hecho las cosas un poquito más inteligentemente no tendríamos tanta reacción, pero tenemos eso. Tenemos también un componente de tabú irracional con el cual no se puede discutir, digamos. Esto viene desde las tribus más primitivas, todas tienen un alimento que deciden no comer, y eso los hace sentir bien, porque se privan de algo, pero sienten que están haciendo un sacrificio que les va a redituar de alguna manera. Entonces acá tenemos un tabú con la biotecnología, ¿no? Y la gente que es vegana estricta, que es una secta fundamentalista religiosa, en definitiva. Y pues todo bien, digamos, mientras no dañen al otro, no tengo drama con eso. Pero yo creo que va a haber una segunda ola de biotecnología que produce alimentos ambientalmente más sostenibles o más nutritivos o libres de alérgenos. O sea, digo, si vos haces un maní libre de alérgenos y tenés una cantidad de gente que lo va a poder comer por primera vez, ¿no? O el tomate libre de oxalato, esas cosas que ya se pueden hacer. Y fíjate que a mí me asombró cuando estuve en Inglaterra, en los institutos de investigación más importantes, tenían más transgénicos en desarrollo que Argentina. Incluso un poco lo que les ofrecí, que les interesaba, ¿por qué no hacemos prueba de concentración? Dice, no, porque ahora que nos vayamos de Europa, nos liberamos de estas limitaciones absurdas, digamos. El camino va por acá, y lo van a hacer. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, no tener complejo de culpa por aplicar tecnología, hacerlo inteligentemente para no generar rechazos iniciales, pero aprovechar todas las demás cosas que tenemos, digamos, por ponerle. Tenemos una provincia como Catamarca, que uno, si te pregunto qué hay en Catamarca, además de una minería, de una mina importante, y salares, bueno, pero es un área ideal para producir alimento orgánico, por ejemplo, porque tiene baja humedad ambiente, entonces tiene menos enfermedades fúngicas, y yo conozco 2 chicos de ahí que exportan certificado orgánico a Estados Unidos, Biolanda, no venden nada acá, y emplean una cooperativa de mujeres que tienen los mejores sueldos promedios de la provincia, ¿no? Porque es una cooperativa importante. Pero primero hicieron lo que hay que hacer, empezar por la demanda, a ver qué le podemos vender al mundo, ¿no? Brócoli, otro kale, unas chauchas que acá no se venden, 5 variedades de arándanos para 5 públicos diferentes, porque una cosa es el arándano que quiere Europa y otra cosa que quiere americano. Y digamos, si pasa en Catamarca, un poco se ofende, puede pasar en cualquier parte del país, digamos, es la cancha de arena donde podés verificar tu modelo. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí en todo lo que es alimento saludable, lo que son alimentos basados en plantas, que es una tendencia mundial. Yo creo que en términos como los que plantea Yuval Harari, ¿no?, en sus libros, vamos a terminar un poco de esta alianza que hemos tenido de mutuo beneficio con varias especies animales. Fíjese que los seres humanos, juntamente con todos los animales domésticos, la vaca, la cabra y todo lo demás, son el 95% de los mamíferos en la Tierra. Si alguien viene de Marte y mira un campo, ve muchas vacas y un tipo que las arría, le da de comer y todo, dice, qué inteligentes las vacas que domesticaron a unos primates para que las abastecieran, ¿no? Porque vive vida tranquila y tenés mucho más vacas que ñus en África, y el estrés que pasa una vaca, por más que algunos se quejan, para mí es mucho menor que de un ñu que está todo el tiempo viendo si no se lo morfa un león o un chita o esos bichos que hay por ahí. Entonces,
Pero claramente, cuando llegás a este límite ambiental de que ya no tenés dónde producir más, donde tenés un mercado que se te abre para lo que no es animal, tenés que tomar en cuenta que también se llevó a un extremo de que ya el hacinamiento no te da, que el problema ambiental es grande, y tenés que repensar la cosa y pensar que tal vez la vaca no es un bioreactor eficiente para producir una proteína que vas a usar en una hamburguesa. Si vos me decís un bife de chorizo con hueso y todo, te digo, bueno, es más difícil de hacer por impresión 3D que con la vaca, sigamos con la vaca. Pero para todo lo demás, que no vas a ver la textura del bife, que no te importa, y si no es de la vaca mejor, te importa el gusto, tenemos que adaptar eso. O sea, no tenemos que decir somos productores de carne de vaca, entonces no vamos a hacer proteína vegetal, porque sería absurdo. Entonces, y yo creo que ahí, bueno, es un poco lo que estamos haciendo con esta red que se llama Vivor, de promover las exportaciones de este tipo de productos, ya sea como insumo o como producto terminado. Yo creo que, sí. Con esto que estás planteando, y viendo que acá hay una comunidad agroalimentaria bastante importante, y la mayoría venimos más de lo extensivo que lo intensivo, creo que un gran desafío es, por un lado, generar un mindset y empezar a pensar quién es el que demanda los productos y cuáles son las oportunidades que tenemos a nivel, como nombraste estas 3 características de sol, agua y tierra, donde podemos resignificar nuestra actividad productiva, donde nos invitemos a repensar procesos, porque producir sabemos, en realidad lo que hay que hacer es cambiar el proceso e implementar y potenciar con las tecnologías, y es ahí, ¿qué tenemos que hacer para hacer ese cambio de mirada y a veces diversificarnos? Yo creo que por lo pronto hay que salir salir de la caja, salir del tupper y mirar al mundo, ¿no? Y ver lo que está pasando. Volviendo a Israel, estamos viendo la cantidad de empresas israelíes, lo que están haciendo en materia de alimentos, y tenés de proteínas ultra puras hasta proteínas del saltamonte, de la langosta. Y cuando ves la composición de la langosta, decís, esto es lo más. O sea, tiene no solo todos los aminoácidos, sino los aceites monoinsaturados que necesitamos. Y también es una cuestión cultural, tal vez no vamos a comer eso, pero bueno, se les ocurrió, obviamente en el desierto no hay, la langosta es algo más frecuente que acá, pero están repensando desde cero la industria del alimento. Y eso no es solo Israel. Cuando yo contaba, creo que en la última charla, hablando con el presidente de la Asociación de Innovación de Corea del Sur, que se llama Board to Global, ¿no? Que es un tipo muy fanático de Argentina, le encanta venir a comer carne acá y todo. Pero me decía, cuando me preguntan cuál es la próxima revolución después de la inteligencia artificial, yo digo que es el alimento. Y si uno lo piensa un poco, es cierto, no tiene asociado el alimento a algo tecnológico, pero esto es una situación transitoria. Es la tecnología más antigua que tenemos. O sea, el asado, como decía Adrián, José Fernanda Adrián, que me decía, a ver cómo definís la cocina argentina. Si yo pondría un local, entonces empiezo con la historia del hombre, ¿no? 3 millones de años atrás, el Homo no sé cuánto, 2 millones de años atrás, Homo erectus, descubren el fuego, flechita, nace la cocina argentina. La cocina argentina es la parrilla. Si no digo la carne, es el asado. Pero comemos carne asada desde hace millones de años. Casi todas las cosas que comemos tienen miles de años, digo, la papa, han mejorado un poco, pero las hacemos como las hacían hace 1000 años. Yo decía, si ustedes ven esta serie que está en Egipto Channel, Gigantes de la Industria Alimentaria, ¿no? Es interesante ver todos estos procesos, pero desde el chocolate de Hershey, los Kellogg's, la Coca-Cola, la comida congelada, la salsa ketchup, todo tiene 100 años más o menos. Empezaron en 1930, ya eran productos, ¿no? Y si uno tiene que decir, bueno, ¿qué cosa nueva hay? Y no hay mucho. Entonces, claramente hay retraso en eso. Y al mismo tiempo está surgiendo esta idea que a mí me resulta atractiva, que es la que
plantea el grupo Rethink, que es casi como el homónimo de ustedes, que hace estudio de perspectiva, que plantea que el tema del diseño de alimento diseñado, ¿no? Dice, a futuro el alimento no va a venir de una planta particular, de un animal particular. Vamos a tener componentes, como tenemos en el software, subrutinas que aplicamos. Ninguna compañía hace un software desde cero, ¿no? Toma componentes y los aplica y te da una nueva funcionalidad. Y eso, por eso hablan de food as software. Y hay cosas que se van a producir en reactores por fermentación, otras que se van a producir en planta, otra que va a ser sí la planta, por ahí, por la fibra, por lo que sea, pero tenemos que pensar creativamente en diseñar cosas que nos gusten, que satisfagan nuestro aparato sensorial y que sean nutritivas al mismo tiempo, ¿no? Y es una revolución importante. Sí. No, te quiero juntar de acá y agarrar alguna pregunta del público en los minutos que nos quedan. ¿Y cómo podemos hacer, acá quiero tratar de juntar dos preguntas en una, cómo podemos hacer para juntar este mundo universitario científico con el mundo de las empresas, tal vez sin pasar por el gobierno que a veces está atendiendo problemas macroeternos y depender de una política de Estado de un tercero o diseñada por un tercero nos queda un poco lejos o por ahí es poco probable que ocurra? ¿Cómo podemos hacer para que eso ocurra nosotros? Mira, yo creo que se necesita una nueva entidad. Yo soy, digo, así como emprendedor así serial, ¿no? Se ha hecho, decía, un gremio, un ministerio, un canal de televisión. Siempre me gusta el desafío de hacer cosas de las cuales no tengo idea, en realidad, ¿no? Es tener que forzarme a aprender. Pero viendo un poco este panorama, un poco lo que yo estoy tratando de organizar es algo que sería una catalizadora de cadenas globales de valor. El concepto de catalizador como químico es algo que no es que aporta energía a una reacción, sino que la hace más fácil, ¿no? O sea, vos podés tener un tacho con almidón eternamente y nunca va a tener alcohol. Le pones un poco de levadura y tenés alcohol rápidamente. ¿Qué sería esta entidad? Es una entidad con múltiples componentes que lo que hace es facilitar el proceso que va desde la producción a la demanda, pero habiendo empezado al revés. O sea, detectar qué se puede vender afuera, qué se puede... Hay una interferencia de alguien que tiene un micrófono abierto. ¿Qué es lo que se puede vender afuera? Volver para atrás y ver si se puede hacer. Y después darle todos los componentes, destrabar todos los cuellos de botella que hay, incluyendo la demanda del sector científico. Porque existen herramientas que permiten que si vos necesitas una tecnología particular, vas al INTA o vas a CONICET, y hay una herramienta que al tipo que tiene una demanda externa le da la plata. O sea, que el Estado aporta eso. No es lo más frecuente, es una ventanilla que está abierta y se usa poco. Pero si vos venís con una demanda afuera y decís, mira, a ver, desarrollame esta galletita a base de quinoa o de lo que sea, mezclame quinoa con tuna y hagamos algo nuevo. Te lo hacen. Si vos lo dejás solo al sistema científico, pasa lo que ha venido pasando. Desarrollan cosas muy sofisticadas que las publican afuera, pero que ninguna pyme puede adoptar, porque es caro, o porque no está validado desde el punto de vista regulatorio, o porque no sabe después a quién se lo vende. Entonces, me parece que esto de empezar a trabajar de forma conjunta, el sector que identifica demandas externas, el sector de los productores, el sistema científico y demás, e ir iterando y viendo cómo se llega a eso, pero partiendo de una demanda, al punto tal que vos puedas decir, mira, un poco lo que estamos tratando de hacer con el tema de la tuna o el bambú y demás, que vos puedas tener una muestra, ¿no? Hecha de forma piloto, decir, mira, yo tengo esta tablita de bambú o este aceite de semilla de tuna, lo mandás a un comprador de afuera, el tipo te dice, sí, lo pasamos por el laboratorio, está perfecto, te compro 300 toneladas por año de esto. Con eso, vos podés entusiasmar a los productores para que lo hagan y para que consigan el financiamiento, porque financiamientos para esos proyectos hay.
hay fondos, tanto nacionales como internacionales, para emprendimiento tipo B, fondos de triple impacto, como quieras llamarlo, que buscan este tipo de proyectos que no solo tengan un rédito económico, sino también social. Pero tenés que hacer la prueba y tenés que identificar la demanda y que sea cierta, porque lo que no se puede es defraudar a las pymes o a los pequeños productores, entonces llamarlos con cosas que no se validaron. Nos pasó con la stevia, emisiones, con la jatrófona, una cantidad de cosas que aparecían como la máxima oportunidad, y después en la práctica no se dan porque alguien no pensó que había un competidor o porque no se podía exportar eso de Argentina. Pero hay que estar seguro de que no tiene todos los componentes. Te digo, ahora que estamos también, otros proyectos es exportar plantines de guayaba a Italia. Todo muy bien, las plantitas y todo, pero cuando la gente de Biofábrica de Misiones quiso exportar, se da cuenta que no sabía cómo hacerlo. Nunca habían exportado nada, entonces ahora nos asociamos con otra empresa que, bueno, que vos conocés, que es Bunch Agro, de Laura Tobillas y Maggie Carmona, que se están ocupando de eso. Pero vos tenés que tener todo alineado para que en el momento que tengas la oportunidad puedas salir y puedas demostrar que eso es factible. Y te digo, el Estado ha ido armando los incentivos. Ahora tenés todo lo que tiene producción, como herramientas de crédito, de subsidio y demás, para pymes, están muy buenas, son tasas muy convenientes, incluso tasas bonificadas para mujeres, incluso, o para empresas que van a exportar, ¿no? Entonces, el problema ahora no está en ese financiamiento que históricamente era un problema. Ahora hay que tener proyectos que sean sustentables, y para que sean sustentables tienen que ser rentables. Tenemos que romper esa dicotomía que tiene parte del sector político, que tiene una visión muy filantrópica del desarrollo regional, que dice vamos a ayudar a los productores a producir no sé qué cosa, y seguimos en la misma, ¿no? Hay que pensar en términos de rentabilidad, que tiene que ser algo que le mejore el ingreso al productor y que sea tan bueno eso, que hasta un privado diga, sí, yo le pongo la plata, porque esto es rentable. Si no, no va a ser sustentable, y el efecto de una experiencia negativa cuesta mucho revertirlo después. Lino, estamos llegando al final, nos queda un minuto de lo programado y nos gusta hacer sharp. Si tuvieras que resumir la charla o la idea que le querés plantear, en este caso el sector productivo de alimentos, te dirías, muchachos, como a Palacio era por abajo, es por acá. ¿Qué consejo nos darías como ese asesor externo que dijiste que hay que buscar? No, el consejo es empezar por la demanda y tener un socio que traccione. Digo, las cadenas la cadena de valor tienen que empezar por ahí. Digo, con una cadena podés hacer cualquier cosa, menos empujarla. No se puede empujar una cadena, tirás con la cadena, ¿no? Entonces, tenés que empezar de eso. Y digo que son cadenas globales de valor porque hoy por hoy está todo muy integrado. Una de las cosas que estamos viendo es exportar proteínas de alto valor, de origen vegetal, para la India, para hacer un alimento saludable allá. Como estás a ver, hay cosas que muy complementarias y que tenés que ser complementarias, porque hoy por hoy no le podés mandar el producto terminado, porque hoy por hoy las retenciones te castigan, porque hay muchos de los componentes que tenés que hacer si querés hacer una hamburguesa vegana, casi la mitad de los insumos son importados de la India. Entonces no le vas a importar a la India la metilcelulosa, por él. Entonces tenés que integrarte con una compañía afuera y empezar a entrar a ese mercado. Y después, bueno, la idea final tiene que ser salir con el mayor valor agregado posible de acá, y con una denominación de origen y demás. Pero yo creo que hay que ser inteligente en la búsqueda de qué cosas podemos hacer, ver los signos de los tiempos, ¿no? Hacia dónde va la cosa, y capitalizar la marca argentina, ¿no? Yo creo que les conté, porque me resulta todavía muy gracioso, la idea de un amigo italiano que está muy entusiasmado en decir que yo quería decir en italiano que las cosechas argentinas son las mejores del mundo, ¿no? Para revertir esta imagen negativa. Entonces se puso a buscar, ¿saben cómo se dice cosechas en el italiano del Dante, en el italiano culto? Messi. Messi es como Mieses. Entonces, patentó la marca Le Messi Argentine en Italia.
Y hablando con la gente, se dio cuenta que esa sola marca, Tracción, decía, a ver, bueno, ¿qué tienen de producto? ¿Qué me pueden vender? Porque me gusta la idea. Y se dio cuenta de esto que decía antes, que la gente en Italia valora más el producto alimenticio argentino que de Paraguay o de Brasil y demás. Entonces hay una oportunidad de salir con marcas mixtas, en principio, con marcas que tengan todo lo bueno, pristino y demás de la Argentina, con tecnología de punta, que es la que el mercado te va a exigir. Hoy casi es más importante el packaging y la información que tiene que lo que está dentro. La gente lee la etiqueta, revisa todos los sellos, y eso tiene que estar, ¿no? Ya no basta con decir, mirá, tengo el mejor garbanzo del mundo. Y bueno, no, hay muchos que te dicen lo mismo, y hoy por hoy eso no es una ventaja competitiva. Lo urgente es partir de la demanda, ver qué tecnología se puede aplicar acá, y encontrar socios y trabajar fuertemente con el comercio exterior. En paralelo desarrollás el mercado interno, porque siempre es un buffer que tenés que tener. Hay muchas cosas de esos productos que vas a tener un mercado interno que obviamente tiene el tamaño chico, pero podés extenderlo al resto de Latinoamérica. Pero yo insisto con lo del mercado externo porque, repito, los dos problemas son el empleo y las divisas, digamos, ¿no? Siempre estamos con el problema del balance que tenemos. Y eso repercute en toda nuestra economía. Entonces, empezar a mostrar eso, además nos permite un poco reposicionar el papel del agro. Digamos, no puede ser que el imaginario colectivo, el agro sea solamente la idea del estanciero, aristócrata que explotaba los peones, ¿no? Entonces, y que mucha gente sigue pensando que el gobierno lo incentiva, digamos, políticamente, porque quiere crear un enemigo. Hay que salir con una imagen distinta, digamos. Este concepto también de los coreanos, del farmpreneur, el emprendedor de granja, es muy atractivo, porque podés movilizar a muchos jóvenes a que vean el desafío de producir alimentos de calidad y crear empleo. Entonces, es una tarea múltiple, pero yo creo que la apuesta de Argentina tiene que ser a la agroindustria. Después, lo otro lo vamos desarrollando. Pido si me pueden apagar ese micrófono, que no lo estoy pudiendo apagar yo, por favor. Rubén. Bueno, pero es el timbre del colegio. Lino, se nos pasaron 4 minutos, pero creo que valía la pena. Te agradecemos muchísimo la disposición. Rubén Costa, ¿te puedo pedir si puedes mutear el micrófono, que no me funciona la computadora? No sé qué me está pasando. Estoy tratando de apagarlo y no puedo. Gracias, perdón. Gracias, no te hagas problema, pero era que yo no estaba pudiendo, discúlpame. Así que bueno, nada, era esto, era agradecerle primero la presencia a todos y la presencia, porque lo que significa es que tenemos las cabezas puestas al servicio de buscar estas ideas que nos viene a plantear Lino y que es parte de este espacio de conflicto. Crear un faro, generar una nueva idea que nos conduzca a otras y que podamos reaccionar como cadena. Joaco, te despido. Una última opinión tuya. Estamos cerrando, pero me parece que como espacio de Master Think cumplimos con nuestra misión, que es generarnos nuevas preguntas, no buscar respuestas, sino generarnos nuevas preguntas y empezar a escarbar en esas visiones que vamos compartiendo en este espacio. Así que, Lino, mil gracias por tu generosidad y tiempo, y a todos los que nos acompañaron, los esperamos en el próximo ciclo dentro de un mes, los últimos viernes de cada mes. Nos vemos el 30 de julio. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, y ya te tendremos al tanto de lo que genere esto, porque tenemos que construir lo que estamos diciendo. Así es, a las cosas. Chao.